Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raha HaKodash. Ok, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahawashi es el nombre de su Hijo, ok, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi y significa el que salva o el Salvador, ok, porque Él va a venir a salvar a su pueblo Israel, como está escrito en Mateo 1 y 21, ok, y el nombre del Padre es Yahweh, que significa el que es o el que existe. ¿Ok? Porque eso es lo que es el Padre. ¿Ok? Él controla todo. Él es. ¿Ok? Él es el dueño de todo. Alright? So, ese es sus nombres, man. Y son bien importantes. ¿Ok? So, como pueden ver el título, ¿ok? Este es etimología de la palabra gentil, parte 2. ¿Ok? Porque hice una parte anteriormente y hablamos de un documento. ¿Ok? Y este documento, la parte uno, básicamente fue que la palabra griega etno se traduce como gentil o nación en la Biblia. Originalmente significaba grupo étnico o raza. ¿Ok? Sostiene que el cristianismo moderno malinterpreta gentil como no judío, cuando en realidad, según el texto, Yahawashi y los escritores del Nuevo Testamento se referían a su propio grupo étnico, los israelitas. Ya ves, porque es muy probable, como le dije aquí a ChatGPT, le dije, Pablo o el apóstol Pablo probablemente estaba enseñando con la Septuaginta, ¿no? Dice, sí, es bastante probable que el apóstol Pablo estuviera familiarizado con la Septuaginta, ¿ok? Es una traducción al griego de las escrituras hebreas. Ya ves, y cuando buscas la historia de la Septuaginta, fue escrita por hebreos que estaban dispersos en el mundo greco-romano. ¿Ok? Fue escrita en Egipto, en Alejandría, si no estoy equivocado. ¿Ok? Y vamos a preguntarle para estar seguros. Ok, dice la Septuaginta a menudo abreviada como la 70, porque la L es 50 y XX es 10 y 10, son 70. Dice, es una traducción griega de las escrituras hebreas. Su historia es fascinante y refleja la interpretación entre culturas y lenguas en el mundo antiguo. So dice, orígenes y contexto, antecedentes. Perdón, la Septuaginta fue traducida en el siglo III antes del Señor Yahushai, okay, que empezó en el, uh, creo que es 400 al año 300, okay. Dice, durante el periodo helenístico, cuando el imperio de Alejandro el Magno había expandido su influencia griega por todo el Medio Oriente y el norte de África. En este contexto, muchos judíos en la diáspora ya no hablaban hebreo y necesitaban las escrituras en griego para su uso diario y religioso. Ya ves, esto fue para israelitas. ¿Okay? Aquí dice judíos porque también esa es otra historia. ¿Okay? En la historia que lleva nuestro pueblo, que el reino se dividió en dos y quedó Judá e Israel, o Judá y, y Efraín, o Judá y Samaria. ¿Okay? Y por eso es que se llamaron judíos, porque consiste Judá, el reino Judá, o el reino de Judá consiste en Judá, Benjamín y Leví. Por eso es que se llamaban judíos. ¿Ok? So, eso es lo que significa, porque los judíos, Judá, Benjamín y Leví, sufrieron uh, la helenización. ¿Ok? Cuando Alejandro el Magno empezó a gobernar, él empezó a empujar la helenización y nuestra gente fue afectada. ¿Ok? Mayormente cuando vino Antíoco Epífanes. ¿Ok? Y durante ese tiempo y también antes, ya nuestra gente se había ido de la tierra de Israel. Y en ese tiempo, Alejandro el Magno, la lengua predominante era el griego, el koine, el griego koine, si se dice así. ¿Ok? Y ellos tradujeron las escrituras. Y es muy probable que Pablo estaba usando esas escrituras, ¿ok? Porque el texto cuando lo vamos, ¿ok? Dice, a lo largo de nuestra Biblia, la palabra griega etno se traduce como gentil o como nación. Dice, aunque el cristianismo actual interpreta la palabra gentil como no judío, eso no es lo que significa en la Biblia. ¿Ok? Aquí dice, para los escritores de la Septuaginta griega,
del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, etnos significa grupo étnico o raza, ¿ok? Porque cuando se tradujo del hebreo al griego, ¿ok? Lo estaban traduciendo en su significado original, ¿ok? Y Pablo sabía a qué raza iba esto, ¿ok? Porque más adelante, ¿ok? La parte 2 que vamos a entrar habla que esto solamente es para un grupo de raza, una raza, man, a una nación, que son los israelitas, ¿ok? So ese era el punto de la Septuaginta, ¿ok? So, como dice aquí, que Pablo estaba familiarizado con la Septuaginta, y ustedes también lo pueden ver, hay algunas, hay unos versículos que Pablo cita y te dice de la versión griega y te da una nota, ¿ok? Porque Pablo sabía que la Septuaginta o las traducciones del griego estaba hablando específicamente a los israelitas. Él fue a los israelitas esparcidos por el mundo griego, ¿ok? Y me refiero al mundo griego porque era donde la cultura griega estaba dominante, ¿ok? Por eso Pablo estaba hablando griego, ¿ok? Porque era la lengua predominante, como hoy en día es el inglés, ¿ok? So, como dice aquí, dice la Septuaginta es una traducción al griego de las escrituras hebreas que fue realizada en el siglo III antes de la era cristiana y era ampliamente utilizada en el mundo greco-romano, especialmente entre los judíos que hablaban griego. Ya ves, como Pablo vivía en un contexto helenístico y sus cartas están llenas de referencias y citas de las escrituras hebreas, es muy probable que usara la Septuaginta en su enseñanza y predicación, ¿ok? Porque esta era la versión más famosa, ¿ok? No diciendo que no había más, pero, es muy probable que esta se haya usado, ¿ok? So, y es lo que habla este archivo, ¿ok? So, vamos aquí en la segunda página, ¿ok? So, dice, etimología de la palabra gentil, dice, la historia del Antiguo Testamento es la historia de un grupo étnico específico, ¿ya ves? Una raza de gente a la que Dios alimentó, guió y protegió, con una obvia falta de preocupación por las razas vecinas. ¿Ya ves? Porque el Señor, Él lo ha dicho, Él en su palabra lo ha dicho, que en Deuteronomio nos ha dicho que somos una nación especial, ¿ok? Y el Señor, como dice en Eclesiástico 33, ¿ok? Porque es bien importante, Eclesiástico 33 y 7, alright, dice, ¿por qué se distinguen unos días de otros si todo el año brilla el mismo sol? La sabiduría del Señor hizo una distinción, ¿ok? Por su propósito, ¿ok? De acuerdo a lo que el Señor quiso, una decisión del Señor hizo una distinción y señaló diversas épocas y fechas. Ya ves, porque todos los días casi se parecen igual, pero unos días son diferentes. Unos son días de fiesta, otros días son días ordinarios. ¿Ok? Dice, bendijo algunos días y los hizo sagrados, y a otros los dejó como días ordinarios. ¿Ok? Y Salah, que me adelanté. ¿Ok? Versículo 10 dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor, Yahweh, Bahashem Yahabushai, en su sabiduría los distinguió. Ya ves, porque todos los humanos tenemos un cuerpo, ¿ok? Pero el Señor hizo separado a una nación, ¿ok? Todos somos carne y hueso, ¿ok? Todos somos una bestia, pero el Señor separó a una gente, ¿ok? Por un espíritu, ¿ok? Nos dio un espíritu diferente. Hasta en todas las razas, ¿me entienden? Diferentes espíritus, como los perros, ¿ok? Cada perro tiene una manera de ser, ¿ok? Porque el Señor hizo una distinción, ¿ok? Dice, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. A unos los bendijo y les dio alta posición, o los consagró para que se acerquen a Él. Ya ves, y esto es la nación de Israel. Y aún en la nación de Israel tienes a unos que son más cercanos al Señor. ¿Ya ves? Y esto aplica a las otras razas también. ¿Ok? El Señor a una raza la bendijo y le dio alta posición,
porque eso es lo que significa Israel, el príncipe de Dios. El príncipe es un hijo del rey. Son básicamente hijos de Dios. Hijos del poder. Dice, o los consagró para que se acerquen a él, y a otros los maldijo y humilló y derribó de sus puestos. Ya ves, porque esta es la dualidad del Señor. A unos ama, a otros odia. Y Pablo lo dijo, en Romanos 9. Que él estaba citando una escritura del Antiguo Testamento. Porque eso es todo lo que Pablo estaba haciendo, enseñando el Antiguo Testamento. Nomás que a él se le fue revelado, porque el Señor Yahabushai, el Señor Yahabushai le enseñó directamente. So Pablo estaba en un nivel, de un entendimiento más pleno. Dice, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera, así es el hombre en sus manos de su Creador, que le señala un puesto en su presencia. Ya ves, porque esto es obra del Señor, del que quiere. Dice, frente al mal está el bien, frente a la vida la muerte, frente al bueno el malvado. Ya ves, y esa escritura que Pablo estaba citando es Malaquías 1 y 3. O Malaquías 1 y 2, dice, yo los he amado, dice Yahweh. Y sabes que Malaquías 1 y 1 dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Y esto es un mensaje para Israel. Dice, yo los he amado. ¿A quién? A Israel. Ya ves, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, Bahashem Yahushai, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ya ves, y Pablo citó esto. El Señor aborrece a una raza de gente, a los edomitas. Esaú es Edom, a los autoproclamados hombres blancos. ¿Y por qué? Porque es que los odia el Señor. Porque Él puso un espíritu diferente en ellos para hacer de una manera que el Señor le detesta. Orgullosos, mentirosos, amadores de violencia, de sangre, rateros. Es la raza más baja. Y como dice aquí en el inglés, y yo odié a Esaú. La palabra ahí por odiar en el hebreo es Shana. Shana. Que significa, si no estoy equivocado, dice Shana. Enemigo. Para odiar personalmente, un enemigo. Odio. ¿Ya ves? Y esto tiene, como explicamos, es porque Esaú fue creado en una manera, que al Señor no le gusta. Y esta es la dualidad del Señor, frente al bueno, el malvado, frente a la luz, la oscuridad. Fíjate en todas las cosas hechas por Yahweh, Bahashem Yahushai, están por pares, la una frente a la otra. Y esa es la dualidad del Señor, y nos enseña, que Él, como dice aquí, una raza de gente a la que Dios alimentó, guió y protegió. Que esta es una nación que está cercana al Señor. Dice, con una obvia falta de preocupación por las razas vecinas. ¿Ya ves? Y no es que el Señor no las cuida, claro que las cuida. Porque como mencionamos anteriormente en el otro video, el Señor es justo y cuida de su creación. Pero es como tener un perro y un hijo. Tú vas a preferir a tu hijo, y vas a dejar que tu hijo more en tu casa, y el perro pues va a estar afuera, porque es una bestia, es un perro, pero no lo vas a dejar de cuidar, no lo vas a dejar de alimentar y darle su agua y su comida, ¿no? Le vas a dar lo que necesita, man. Dice aquí, excepto sus severas advertencias contra mezclarse con ellas, porque eso es algo que el Señor le dijo a Israel que no hiciera, y eso regresa desde Deuteronomio, eso regresa en el Génesis, cuando los hijos de Dios empezaron a mezclar con las otras naciones y empezaron a pervertir a sus hijos. Ya ves, porque el Señor nunca ha querido eso. Como dice aquí Deuteronomio 7. Deuteronomio 7 y 1 dice, cuando Yahweh tu poder te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya hecho delante de ti muchas naciones, haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dice, Yahweh tu poder las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo.
¿ok? Que en eso falló o fallamos como una nación, ¿ok? Dice, mas no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ¿ok? ¿Y por qué? Porque ellas estaban haciendo cosas detestables, ¿ok? Llegó a un sumo que el Señor ya no, ya no las aguantó. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Ya ves? ¿Por qué? Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Por eso es que estamos en la situación que estamos. ¿Ya ves? Porque el Señor quiso desde un principio separación. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra santo. Separación. ¿Ok? Algo separado. ¿Ok? Y esto es Israel. ¿Ok? So, como dice aquí, cuando Yahushua vino, declaró explícitamente que no había venido para nadie excepto para este grupo específico, ¿ok? Los israelitas. Dice, no hay inconsistencia o ambigüedad con respecto a esto, hasta ahora que tenemos la definición moderna de gentil, como todos los demás que no sean judíos. Todo lo contrario de su verdadero significado. Y así es, ¿ok? Eso es lo contrario de su significado. Pervirtieron las palabras, ¿ok? Dice, ¿quién ha permitido este cambio de significado de la palabra gentil? El cristianismo occidental lo ha hecho, ¿ok? Y Occidente es este lado, en el lado de las Américas, ¿ok? ¿Por qué? Dice, porque los cristianos europeos no se han dado cuenta de que ellos son las verdaderas 12 tribus de Israel, a las que Yahushua se refiere como sus ovejas perdidas, ¿ok? Y esto es falso, ¿ok? Hoy en día esto no es cierto, ¿ok? Aunque tal vez en Europa, porque hay una historia que Europa estaba siendo gobernada por israelitas. Y eso sí es cierto, ¿ok? Y ese periodo de tiempo se le llama, uh, ¿cómo se llama? La Edad Oscura, ¿ok? Cuando tú ves cuándo fue ese tiempo o por qué se le llamó Edad Oscura, ¿ok? So, como dice aquí, ¿por qué se hace referencia a la Edad Media como la Edad Oscura? ¿Ok? Y aquí, Epícteto, ¿ok? No, Epícteto no, Petrarca, ¿ok? Petrarca, porque lo va a mencionar aquí, ¿ok? Dice Petrarca, y cuando buscas quién es Petrarca, Petrarca, ¿ok? Dice Petrarca o Francesco Petrarca. Dice, fue un poeta, filósofo y filólogo, ¿ok? Italiano, considerado el padre del humanismo, ¿ok? Y el humanismo es básicamente exaltar las cualidades humanas, ¿ok? Eso es apostasía, ¿ok? Es blasfemia todo esto, ¿ok? Porque todo esto vino con un movimiento, ¿ok? So, como dice aquí, uh, a ver, ok, vamos a preguntarle para dar buena... Ok, dice, el humanismo renacentista es un movimiento intelectual que floreció durante el Renacimiento. Ok. ¿Y quién fue el padre o quién se le considera uno de los padres? A este vato, Petrarca. So, como dice aquí, dice, aproximadamente entre los siglos XIV, del 1300, y 16, que es 1500, en Europa. Dice, este movimiento se caracterizó por un renovado interés en los estudios clásicos y el potencial y el valor del ser humano. Aquí tienes un resumen de sus principales aspectos. ¿Ok? Dice, el humanismo se centró en el estudio de los textos de la antigüedad clásica, especialmente en los escritos de autores griegos y romanos como Platón. ¿Ok? Los humanistas buscaban recuperar y perseverar la sabiduría de la antigua Grecia y Roma. ¿Ok? Esto es algo clave. ¿Ok? Ellos querían
recuperar y preservar la sabiduría de la antigua Grecia y Roma. Y hermanos que sabemos que estamos aquí, sabemos o que hemos, que entienden, pues, Grecia y Roma son la misma gente, como lo pone en Apocalipsis 13, empieza con los griegos, y Roma es parte de ello, Grecia y Roma, la cultura greco-romana, no nada más vino la cultura, sino una nación, una gente empezó a resurgir, por eso en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13, habla que una de sus cabezas fue herida de muerte y después fue sanada. Y eso es lo que significa cuando Roma decayó. Y como dice aquí, Apocalipsis 13 y 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Que el leopardo representa a los griegos, que fue el inicio. Dice, y sus pies como de oso, que representa a los rusos, porque los pies es el fin. Dice, y su boca como boca de león, que el león es el rey, que está hablando de Gran Bretaña. Dice, y el dragón le dio su poder, y el dragón es Roma. ¿Cómo sabemos que es Roma? Porque en Apocalipsis 12 te explica que el dragón se levantó contra la mujer que quería matar al niño. ¿Y quién fue? Herodes. Herodes era un vasallo, un representante de Roma, que estaba gobernando en esa área por parte de Roma, con la ayuda de Roma, con la autoridad de Roma. So el dragón representa a Roma y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Que esto es Roma, el dragón. Fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque el dragón resurgió. Que eso se le llamó el renacimiento. Por eso en Malaquías, y estábamos ahí, Malaquías 1 y 4 dice, cuando Edom, que esto es clave, Edom, los edomitas, que Edom es, en el hebreo es Adawam, que significa rojo, y esta bestia que estábamos viendo es una bestia roja, eso es espiritual. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, que esto fue cuando pasó en lo de Roma. Roma decayó, Roma se derrumbó, por así decirlo, decayó, hubo una decadencia. Dice, pero volveremos a edificar lo arruinado, que volvieron a edificar Roma, que Roma hoy en día es la OTAN, que miembros de la OTAN es América y la Unión Europea, y América, como te dice en Apocalipsis 17, que es la gran ramera, está sentada sobre la bestia. ¿Por qué? Porque él es el líder, es el líder de la OTAN, Dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Y eso es lo que pasó en el Renacimiento. Ellos edificaron y el Señor lo va a volver a destruir. Y el Señor tiene algo en contra de esta nación. Por eso cuando vas a Jeremías, ¿sabes qué? Lo voy a sacar de una vez. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar aquí. Jeremías es 49, que creo que es profecía contra Edom aquí. So Jeremías 49 y 18, y en el versículo 7 empieza profecía sobre Edom. So vamos a versículo 18, dice, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí nadie, ni habrá hijo de hombre, porque el Señor va a destruir a Edom, que Edom, la capital de Edom es aquí Babilonia, porque Edom está gobernando por todo el mundo, ese es Monte Seir, pero Monte Seir tiene una capital, que es Bosra, y Bosra es este lugar,
América, ¿ok? La capital del mundo. Y el Señor va a destruir a Sodoma como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue el juicio de Sodoma y Gomorra? Fuego celestial. ¿Ok? Lo mismo que le va a pasar a, a, a Babilonia. ¿Ok? Porque Jeremías 51 dice juicios de Yahweh contra Babilonia. ¿Ok? Y vamos a bajar hasta, creo que es versículo 49. Um, a ver. Jeremías, es Jeremías 50. Que eso también habla de profecía sobre Babilonia. ¿Ok? So, Jeremías 50 y 40. Ok, so como dice aquí, Jeremías 50 y 40 dice, como la destrucción que Dios, ok, que Yahweh Ba'ashem Yahushai hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Ya ves, porque Esaú y Babilonia comparten el mismo juicio, porque Esaú, Edom, está gobernando. Ok, so ese era el punto. Ok, y no sé por qué saqué todo esto, pero ah, anyway. Oh, sí, 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 estábamos en lo del renacimiento. Ok, que estábamos buscando del renacimiento. Ok, so eso es lo que es el humanismo. Ok, y este vato, Petrarca, dice, usó dicha metáfora comparando la antigüedad clásica y tardía con su propia época y descubrió que no estaba muy contento con la situación actual. En una de sus obras escribe, mi destino es vivir entre tempestades variadas y confusas, pero a ti tal vez, si, si como espero y deseo vivirás mucho después de mí, vendrá una era mejor. Ok, que esto está hablando a sus descendientes. Ok. Dice, este sueño de olvido no durará para siempre. Ya ves, y es espiritual porque, como dice en Apocalipsis 20, que, porque eso se está refiriendo a lo que acabamos de entrar, una decadencia de Roma. ¿Ok? Dice Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. ¿Ok? Que el abismo también, bueno, el abismo representa una tierra en este caso, ¿ok? Pero el abismo también, representa oscuridad, ¿ok? Un olvido, nomás diciendo, ¿ok? Pero el abismo que está hablando aquí es de una tierra, ¿ok? Eso dice, este sueño, y hablo de Apocalipsis 20, ¿ok? Eso dice, este sueño del olvido no durará para siempre. Cuando la oscuridad se haya disipado, nuestros descendientes pueden regresar en el antiguo esplendor puro. ¿Ya ves? Dice, claramente la comprensión de Petrarca de su propio tiempo estuvo profundamente influenciada por su admiración por los logros de la antigua Grecia y Roma. Sí, porque él era un edomita. ¿Ok? Por lo tanto, vio su época como un periodo de decadencia e ignorancia, comparándolo desfavorablemente con los logros intelectuales del mundo clásico. ¿Ok? No es que no había avances tecnológicos ni intelectuales. ¿Ok? No más que está hablando del mundo clásico. ¿Ok? Porque en la Edad Media hubo muchos avances tecnológicos, man. ¿Ok? Dice, sin embargo, y todo eso fue por Israel. Porque todo esto regresa, que estamos entrando. Ni sabía que íbamos a entrar en esto. Uh, Nomás iba a compartir lo de Petrarca y así. Alright. But anyway, dice, sin embargo, es esencial reconocer que esta descripción un tanto negativa de la Edad Media fue en gran medida una exageración. Los pensadores del Renacimiento eran propensos a idealizar el pasado antiguo, viéndolo como una edad dorada de sabiduría y refinamiento cultural, lo que no era necesariamente el caso. ¿Ok? So, básicamente era una edad oscura, pero oscura ¿de qué? De la Edad Media. ¿Ok? Digo, de la edad Salak, hermanos, era oscuridad para la cultura greco-romana, para una nación.
¿ok? Por eso es que se le llamó así la Edad Oscura, ¿ok? Y es espiritual porque gente oscura estaba gobernando en Europa y lo puedes buscar, ¿ok? Reyes, ¿ok? Hay pinturas que lo puedes ver, que muchas de ellas han sido cambiadas y pintadas. Ok, como dice aquí. A ver, un momento aquí. Ok, como aquí. Ok, este es un archivo. Y dice, había señores y damas negras en la Europa medieval. Ok, y nomás quiero enseñar las imágenes. Ok, ok, imágenes. Y de esto, este archivo dice que fueron trastornadas las imágenes y fueron pintadas al color de los edomitas. Ok, pero habían reyes morenos, ven. Ok, lo que se le conoce como los moros. Ok, no se ve muy bien, pero hay imágenes que son de la Edad Media. Ok, que ellos estaban gobernando, como aquí. Lo voy a tener que... Ok. Y ustedes, hermanos, pueden buscar más imágenes. No, no tenía nada preparado, so nomás estoy trabajando con lo que me recuerdo dónde conseguirlo. Ok. So, yeah. Alright. Regresando a lo que este archivo decía. Ok. Porque es mentira lo que dice aquí, que los cristianos europeos, ok, de hoy en día, dice que son las 12 tribus, que eso es una mentira. Alright. Porque la mayoría de los israelitas, de las tribus de Israel, están de este lado, en las Américas. Ok. En, uh, en Latinoamérica, porque ni es Latinoamérica, es Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, ok, las islas caribeñas, ok, y hay israelitas esparcidos por todo el mundo, ok, son los europeos, realmente los europeos son más edomitas, ok, ellos tomaron control de Europa, cuando el Señor permitió que ellos salieran, el Señor ayudó a estos edomitas a tomar control de Europa, por eso es que hubo una peste que se llamó la bubónica o la peste negra, okay, que mató a 2/3 de la población morena, okay, y los blancos, que tal vez ellos fueron los que trajeron esa peste, porque eran sucios, fueron reducidos a unas personas bajas y no se bañaban, apestaban, no se lavaban los dientes, so, ellos traían enfermedades, okay, y nuestra gente era limpia, en la Edad Media era limpia. So, encontrarse con pedazos de mierda mugrosos les causó una peste, que eso vino del Señor, okay, que eso fue ayuda del Señor. Igual lo mismo pasamos en este lado. Cuando ellos llegaron aquí, dice la historia que dieron cobijas infectadas por viruela o algo así, okay, y eran ellos transmitieron esas uh, enfermedades, okay, porque el Señor los levantó y les dio el poder para quitar la paz de la tierra, man. Okay, y tomaron control. So, esto es falso, que los cristianos europeos son las 12 tribus de Israel, cuando no es cierto, man. Okay, pero nomás quería entrar en historia, que a un tiempo había israelitas en Europa, okay, que tomaron control de Europa, okay, no diciendo que no hay israelitas en Europa, pero la mayoría están en este lado, okay. So,
So, como dice aquí, dice, si la iglesia cristiana se fijara en los abundantes hechos históricos que muestran las migraciones e identidades de estas tribus desde la purga asiria del 700 AC, okay, que esto fue historia, right? Y nosotros venimos para este lado, de acuerdo a Cuarta Esdras capítulo 13 y versículo 40. Nosotros venimos aquí a las Américas en lanchas, okay, en barcos, okay. Dice, y finalmente hasta América. Entonces no sería necesario que forzaran la palabra gentil para incluirse a sí mismos. Dice, nosotros los cristianos europeos, anyway, estos son comentarios de él. Dice, él está reafirmando su punto, ¿ok? Como dice aquí, dice, todas las razas que no sean el verdadero Israel, ¿ok? Porque esto es de sangre, man, ¿ok? Esto es de genealogía, ¿ok? Y pueden preguntar, hoy, ¿tú cómo sabes entonces que tú eres descendiente? Por el Espíritu, man, ¿ok? Porque ¿qué no dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios? ¿Ok? Y tú puedes ver nuestra historia, ¿ok? Toda la historia que nosotros hemos pasado se está repitiendo hoy en día, ¿ok? Las maldiciones son algo que nos mira, como dice aquí Deuteronomio 28 y ¿dónde está? Que iba a ser como señal. Ok, que iba a ser señal. Creo que estaba entre los veintitantos. ¿Sabes qué? Deuteronomio 28. Oh, sí, Deuteronomio 28 y 46 dice, como dice aquí, 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Yahweh tu poder, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Dice, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Ya ves, esto era algo que nos iba a señalar quiénes éramos, man. ¿Ok? Y las maldiciones concuerdan a nuestra gente. ¿Ok? Y voy a ver esa palabra por señal. 46. For a sign. ¿Ok? Sign. Que es una señal. Una marca de distinción. Ya ves, algo que nos iba a distinguir como una nación. ¿Ok? Las maldiciones son algo que nos iban a dar por señal. Iban a ser por señal. ¿Ok? Para nosotros, para saber quiénes éramos nosotros, man. ¿Ok? Y cuando vas a la historia, ¿ok? De nuestra gente, te das cuenta quiénes son. ¿Ok? Y son los llamados latinos, ¿ok? Los suramericanos, los centroamericanos, ¿ok? Los mexicanos, ¿ok? Y nativos americanos, man. ¿Ok? Los islas caribeñas, los haitianos, los jamaiqueños, los de República Dominicana, ¿ok? Alright, porque el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, man. ¿Ok? Que somos la nación de Israel. ¿Ok? Y como dijo Pablo, el que es espiritual puede juzgar las cosas espirituales y el que no, no. ¿Ok? A los israelitas tienen un celo por el Señor, aunque no es, ¿cómo se llama? Correcto.
Tú puedes saber por su espíritu si es un israelita o es otro pagano, man. ¿Ok? So, como dice aquí, dice, todas las razas que no son el verdadero Israel no son las ovejas perdidas de Yahawashi. ¿Ok? No son todas malas y no deben ser abusadas o maltratadas. Ya dice, pero nunca pueden llegar a ser la casa de Israel. Eso es imposible. ¿Ya ves? Porque el Señor los separó desde un principio. ¿Ok? So, como dice aquí, dice, la palabra tiene un significado claramente racial. ¿Ok? Genos podría referirse a una tribu específica de Israel o a una familia específica, mientras que etnos se refiere a todas las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y como explicó al principio, dependiendo del contexto, ¿ok? Porque etnia significa una raza, pero cuando se está hablando en un contexto de salvación o de promesas, o, está hablando de Israel, ¿ok? So, ese era, básicamente el punto, hermano. Todo lo demás, él está reafirmando su punto, ¿ok? Pero las escrituras no se contradicen, ¿ok? Siguen una narrativa, ¿ok? Para entender el Nuevo Testamento tenemos que regresar al Antiguo Testamento, ¿ok? Comerse todo el rollo para poder así entenderlo, ¿ok? Porque lo que Pablo estaba haciendo era ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es todo, ¿ok? So, voy a dejar el link, porque tengo el link aquí. Lo voy a dejar en la tabla de descripción del primer video y de este video. So, espero que hayan sido edificados, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash. Hasta la próxima, Shalom.